Saludos, estamos hoy reunidos acá, este día tan especial, dando continuación a nuestro estudio escatológico sobre los acontecimientos del final de los tiempos. Y prosiguiendo con este tema, nos toca hoy mirar un poco sobre las copas de la ira. En estudios anteriores hemos venido hablando del tema escatológico y hemos venido tocando puntualmente asuntos verdaderamente interesantes que tienen que ver con el final de los tiempos y la segunda venida del Señor Yahshua. Así pues, hemos visto hasta hoy el capítulo 14 y el capítulo 15, que son los preparativos para el momento de la gran venida del Señor y para el instante en que se apruebe que sean derramadas las copas de la ira sobre la tierra. En eso quedamos entonces en el estudio anterior, cuando vimos el capítulo 15 de Apocalipsis. Nos toca entonces mirar hoy el capítulo 16, que es la consumación de la ira de Dios en contra de la bestia, en contra de los gobernantes, en contra de los poderosos del mundo, que durante años ejercieron poder sobre la tierra, pero básicamente en la última semana ejercitaron toda su maldad persiguiendo pues a los cristianos primeramente, pero en la persecución a los cristianos arrastraron también a las otras gentes que pueblan la tierra, que son de la descendencia de Caín, y los llevaron a la muerte, a miles de millones de personas. Entonces, las 7 copas de la ira es la consumación de la ira de Dios que comenzó, como ya vimos algunas semanas atrás, cuando hubo el gran terremoto primeramente. Esto ya en el momento final del cumplimiento de la última semana, que sería, digamos, donde el desolador desata su gran ira, y es el tiempo cuando causa la mayor cantidad de muertes. Comenzó con un gran terremoto, como decía, luego hubo el oscurecimiento del sol y la luna se pone roja. Es un tiempo en el cual reina la oscuridad sobre la tierra. Y esto tiene que ver con que el sol fue utilizado por Satanás durante cientos de años, quizás miles de años, como un elemento de idolatría, un elemento de adoración, dado que en la temporada de invierno en la tierra poco se podía cultivar y era como que la tierra entraba en un proceso de reposo o aletargamiento como consecuencia del intenso frío sobre la tierra, y no había producción de alimentos, no se sembraba ni se recogía. Con la llegada del sol en la primavera se comienza a ver los primeros vestigios de vida y la tierra recobra su natural dinámica de esos tiempos. Es en este momento cuando entonces, o es por esta razón, cuando Satanás introduce en el mundo, dentro del paganismo de la Babilonia, la adoración al dios Sol. Y de hecho, pues un hombre bíblico, por cierto, que es Nimrod, se convierte en el dios Sol, que se va a eternizar de esa manera. Así pues, entonces, en este momento, cuando ya Dios va a comenzar a ejecutar su ira sobre la tierra, Él desata el oscurecimiento de la tierra, producto a que el sol pierde mucha de su potencia. Y la luna tampoco, obviamente, porque si el sol está oscurecido, la luna también estará así, dado que la luna lo que hace es reflejar la luz del sol. Entonces, en este ambiente de, primeramente, un gran terremoto que destruye
el 80% de la parte continental y cambia completamente la fisonomía de la Tierra, pues también viene el oscurecimiento del Sol y luego ocurre lo más impresionante de todo, que es el desmembramiento de los cuerpos celestes, cuando 200 millones de cuerpos celestes de diferentes tamaños caen sobre la Tierra y vienen con el fin de destruir la Tierra, de destruir los centros poblados, las grandes ciudades, hacer desaparecer completamente la esperanza sobre la Tierra, porque esto que está sucediendo, que es todo lo que hemos explicado previamente, más el acontecimiento de los cuerpos celestes, es algo que la Tierra nunca había visto y en consecuencia pues la expectativa de la gente, como dice Lucas en el capítulo 21, es extraordinaria porque el movimiento del mar a causa de los cuerpos celestes cayendo hace que la Tierra se convierta en un lugar que implica temor y miedo. Ese es el comienzo de la ira de Dios. Luego en ese momento se produce el ascenso de los santos, tanto judíos como gentiles que se hicieron cristianos, se convirtieron al cristianismo y ambos, tanto judíos como gentiles, necesitan la salvación de Dios a través de su Hijo Yeshua HaMashiach. Y entonces en ese momento es cuando se produce el levantamiento de la iglesia y entonces ya cuando la iglesia está arriba en los cielos, que Isaías en el capítulo 26 tiene una porción en su versículo, en el capítulo 26, que es cuando Dios invita a los justos, a los guardadores de verdades, a entrar en el tabernáculo de Dios y cerrar las puertas, porque se va a desatar la ira de Dios sobre la tierra, la indignación de Dios. Cuando la iglesia entra, que se cierran las puertas, entonces es cuando se prepara todo el escenario para la parte final de la ira de Dios, que son las 7 copas. Pero para que puedan ser desatadas las 7 copas, es necesario que los santos que han pasado por la gran tribulación se apersonen en el mar de cristal frente al trono de Dios para cantar el cántico de Moisés. Habiendo cantado el cántico de Moisés, entonces se produce pues ya está completamente todo listo, todo cumplido según el protocolo que Dios había dispuesto para este momento, para comenzar a desatar la última fase, que son las 7 copas de la ira. Y entonces eso es lo que vamos a ver a partir de este momento. Veamos lo que dice en la revisión Reina Valera 1960. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Pongámonos entonces en el marco de lo que está sucediendo, pongámonos en contexto. Los que han salido de la gran tribulación, que son millares y millares de toda lengua, de toda tribu y toda nación, que fueron vestidos con las ropas blancas, con vestiduras blancas, cantan el cántico de Moisés en el mar de cristal delante del trono de Dios. Cantan ellos el cántico y entonces una vez habiendo cantado este cántico, entonces cuando sale desde el templo de Dios, desde el trono de Dios sale la voz de mando que le dice a los ángeles: derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Recordemos que los que se quedaron en la tierra son los que no tenían el sello de Dios, los que no tenían la unción del Espíritu Santo, pero que además de eso tenían la marca de la bestia. Fueron los que se dejaron marcar durante el tiempo del gobierno autoritario de la bestia, se dejaron marcar, y pues como tenían no solamente la imagen, a lo mejor tenían la marca o el nombre
o el número de su nombre, entonces sobre estos va a venir lo que el gobierno Illuminati había desatado sobre la, los santos, sobre el mundo entero, pues que eran pestilencias y males de este tipo, ¿no? Entonces, habiendo desatado, ellos, habiendo hecho ellos esto, de haber llenado el mundo de plagas y de enfermedades, con lo cual lograron asesinar a mucha gente. Entonces, la primera plaga que Dios manda, pues es precisamente una úlcera. Dice que es una úlcera maligna y pestilente, o sea que olía mal, era asquerosa. Y esta marca cayó, esta úlcera cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen, es decir, la imagen de Baphomet. Como ya hemos explicado, que muy probablemente esta imagen sea una imagen de Baphomet. Entonces, a los que adoraron esta imagen durante el tiempo de gobierno duro, fuerte, de la bestia sobre la tierra, sobre ellos vendrá entonces la ira de Dios. Por eso siempre es la invitación nuestra, querido amigo que nos estás escuchando en esta hora, que no te dejes marcar, no te dejes seducir por el engaño, porque fíjate, lo que va a pasar es que durante ese tiempo va a ser tanta la maldad que va a desatar la bestia sobre la tierra, va a ser tan cruento el tipo de persecución que va a hacer contra los santos, contra los cristianos, y va a generar tanto pánico sobre la tierra porque seguramente estas noticias serán transmitidas por los principales canales de televisión, que las multitudes atemorizadas se arrodillarán frente al poder y al gobierno de la bestia y le darán honra y dirán, ¿quién como la bestia? Como hemos visto que lo dijo el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá derrotarla o vencerla? Ese es el tipo de adoración que dice Dios que habrá en ese momento para aquellos que no quieren ser perseguidos, ni quieren ser atormentados o aquellos que no quieren ser puestos aparte, separados por la bestia, porque al ser puestos aparte pues no recibirán alimentos, ni podrán ser atendidos en hospitales, ni podrán tener ningún tipo de trabajo a donde vayan buscando, porque ellos controlan todos los recursos financieros del mundo y mantienen el control sobre los que tienen empresas, los que tienen corporaciones. Entonces, mucha gente, para no ser perseguida, es decir, para poder tener siempre alimento, atención médica y paz y tranquilidad, se van a dejar someter, se van a dejar marcar por la bestia, y haciendo esto puede ser que tengan paz con relación a los que gobiernan el mundo, pero no van a tener paz para con Dios. Por eso es tan importante lo que nos dice el capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a ver qué dice el capítulo 14 de Apocalipsis. Fijémonos lo que dice el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y añade, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y luego culmina diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yahshua. Esta es una advertencia muy clara. No se puede decir, es que yo no lo sabía. Si usted no lo sabía es porque nunca leyó la Biblia. Pero la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un manual de advertencia de parte de Dios para que no se hagan las cosas como a Dios le desagrada. Porque aunque los que gobiernan el mundo tengan poder, ellos están supeditados al gobierno del Todopoderoso, que es Dios. Y ellos pueden ejercer poder entre tanto Dios se lo permita.
Pero a fin de cuentas, tanto ellos como nosotros tendremos que entregar cuenta a Dios. Y así pues, los que agradaron a la bestia, desagradaron a Dios, y la bestia no tiene independencia, ni es autosuficiente, ni puede quitarse de encima la autoridad del soberano Dios de los ejércitos. Así pues que lo que Dios nos invita a hacer es a despreciar las ofertas de la bestia, a no apoyar lo que la bestia hace sobre la tierra y a quitarse de encima el yugo demoledor que significará el aprobar lo que la bestia hace y rendirse ante sus ofertas. Así pues, entonces sigamos con lo que dice el capítulo 16 de Apocalipsis. Entonces, habiendo llenado la tierra y a los habitantes que quedaron en la tierra, ya después que la iglesia está en los cielos, que los santos están en los cielos y las puertas han sido cerradas, con una plaga que era una llaga maligna y pestilente. Entonces dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Recordemos, por lo que dice Apocalipsis 17, que las aguas representan muchedumbres de gente. Por ejemplo, en el versículo 15 dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por ejemplo, acá también en Ezequiel 28, en el versículo 2 dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Lo que realmente está diciendo este versículo, que está dirigido digamos, en segunda referencia a Satanás, pero que es el destinatario más importante, es que Satanás se adjudicó a sí mismo el crédito de ser Dios y su gobierno estaba sobre toda la gente. Por eso dice que se está sentado en el trono de Dios en medio de los mares, porque su autoridad era sobre las gentes, sobre los pueblos, sobre las naciones. Por eso entonces es que esta segunda copa va dirigida al mar, porque este mar, que en este caso ya sí es el mar literal, pero tiene todavía el simbolismo de los pueblos y las naciones. Es tan importante esto, que entendamos esto, que en la segunda tierra que Dios va a hacer, después que destruya esta tierra definitivamente, no habrá mar. La razón por la que no va a haber mar es porque ya no será necesario representar simbólicamente a las naciones enemigas de él. Entonces, por esa razón, este segundo castigo, esta segunda copa, eh, simboliza al mar completo y la sangre, dice que las aguas se convirtieron como sangre, o se convirtieron en sangre, porque representan todos los muertos que han habido en la tierra, desde Abel hasta el tiempo de la gran tribulación, cuando habrá la mayor cantidad de muertos. Entonces, la sangre derramada en el mar lo que hace es poner en evidencia la enorme mortandad que ha habido en el mundo en toda la historia, desde sus inicios hace unos 7000 años atrás, hasta este momento, cuando se ha desatado la gran tribulación, donde han muerto miles de millones de personas. Luego dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y éstas se convirtieron en sangre. Por cuanto el agua dulce y la fuente de las aguas vienen a representar los hijos de Dios, que son en menor cantidad que las aguas del mar. Sin embargo, y con mucha más razón, cuentan dentro del catastro de muertes que se hace al final de este análisis, desde el punto de vista del análisis de Dios, pues los hijos de Dios cuentan, y con mucha razón,
Y entonces resulta que eh, las aguas dulces, los ríos, los riachuelos y las fuentes mismas de las aguas vienen a representar los hijos de Dios y la sangre a la cual se convierten o a la cual es convertida las aguas vienen a representar la enorme cantidad de muertos de hijos de Dios durante el proceso de la gran tribulación. Así se cumplen de esta manera las tres primeras copas. Luego vienen las cuatro últimas copas que son quizás las más terribles de todas. Veamos. Antes de que se derramen las cuatro copas últimas, dice lo siguiente. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Ve? Esto comprueba lo que hemos dicho anteriormente, porque nadie bebe agua de mar, porque el agua de mar es salada, pero sí beben agua dulce. Y entonces el agua dulce representa a los santos y también dice acá representa a los profetas, los cuales fueron asesinados por los malos, por la descendencia de Caín, por la descendencia maligna y perversa, los profetas fueron matados. Y recordemos esta parábola que nos contó el Señor. Dice así, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esta parábola es muy clara porque representa lo que nos está diciendo allá Apocalipsis 16, porque el dueño de la viña es Dios Padre Creador y los labradores fue el pueblo judío, pero no el pueblo judío santo, sino el pueblo judío infiltrado con la descendencia de Caín o por la descendencia de Caín. Luego los siervos que fueron enviados a recoger los frutos son los profetas y enviaron unos pocos primero, a los cuales mataron, los descendientes de Caín, y luego enviaron a otros en mayor cantidad, los cuales también mataron. Por último, el dueño de la viña, que es Dios creador, envió a su hijo, que es el Señor Yeshua, al cual sacaron de la viña y mataron. Esto es lo que nos está diciendo precisamente el capítulo 16 de Apocalipsis. Y ya el Señor hizo un reclamo parecido a esto. Veamos, en esta porción que está en Mateo capítulo 23, versículo 37, dice de la siguiente manera, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Este es el Señor Yeshua un poquito antes de su muerte que declara estas palabras muy duras contra Jerusalén. Jerusalén en este caso sería, pues, digamos, podría ser la viña de la cual habla el Señor allá en el versículo anterior que habíamos visto. Entonces, bueno, estos son de los que está hablando acá esta porción de Apocalipsis 16:6 que dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Es decir, ya en la tierra no se podrá tomar agua pura. En ese momento, las pocas fuentes que quedaban
después del gran terremoto y de la lluvia de meteoros, de 200 millones de meteoros, si acaso alguna fuente quedaba de agua potable, pues ya habrá sido convertida en sangre y no podrán beberla. Entonces, continúa diciendo, también oía otro ángel, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es decir, están certificando que lo que Dios está haciendo procede legalmente por cuanto suficiente expediente hay en contra de la bestia y de sus maldades sobre la tierra como para que Dios tenga libre potestad sin de esa manera crear una contradicción o un entredicho en cuanto a su juicio, por cuanto lo que Dios ha hecho ha sido en justa retribución a lo que los perversos hijos de Caín hubieron hecho en la tierra durante el lapso primero de los primeros 7000 años, pero ya al final, durante la gran tribulación y durante la tribulación que hubo a partir del año 33 hasta el año 340, 50 más o menos. Luego dice, el verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Bueno, teníamos un sol oscurecido. Desde el momento en que se inició la ira de Dios, de la cual hablamos, el sol se oscureció al punto que perdió mucha potencia. Pero ahora Dios hace lo opuesto. Ahora el sol va a brillar intensamente, con una potencia que no había tenido nunca. Porque nosotros, cuando hemos vivido en lugares calientes, sabemos que una temperatura máxima en la Tierra de 50 grados se hace insoportable. Y son pocos los lugares que tienen temperaturas tan altas, 50 grados centígrados. Ahora, en este momento dice que el sol se pone tan potente que quemaba a los hombres con fuego. Imaginemos la potencia. Bueno, ese mismo instrumento que ellos usaron como adoración. Y usted debe haber visto que la Iglesia Católica utiliza el símbolo del sol. Es una iglesia pagana, obviamente la Iglesia Católica es la Babilonia. Y aunque nadie relaciona a Babilonia con la Iglesia Católica, porque Satanás ha sido muy astuto para esconder esto, sin embargo, es muy evidente que la Iglesia Católica es un instrumento de Babilonia al mostrar el sol como un elemento de adoración. Veamos, por ejemplo, esto que suele usar el Papa en sus apariciones públicas. Aquí lo podemos ver con el báculo, utilizando el báculo que tiene en la parte superior el sol. Y bueno, hay otros momentos en los cuales la Iglesia Católica utiliza al sol. Vamos a ver esas figuras. Hay varias formas del sol en la Basílica de San Pedro, que es una de las construcciones más importantes de la Iglesia Católica. La aureola está alrededor de la cabeza de la estatua de Pedro, y la imagen del sol está inscrita sobre su cabeza, incluyendo la imagen del sol destellante con oro en el centro de la basílica. Podemos encontrar varios tamaños de la imagen del sol debajo del altar mayor, y en cada columna en forma de espiral. Incluso la cruz sobre el altar y los utensilios usados para la comunión y la vestimenta del sacerdote tienen las imágenes del sol. En cada lugar de la Iglesia Católica podemos encontrar las imágenes del sol en varios tamaños y formas. Entre varias formas del sol en la Iglesia Católica, algunas tienen la figura de una paloma dentro de ella. ¿Qué relación hay entre la forma del ave
y la adoración del sol? En la antigua religión de la adoración del sol, el dios sol solía ser representado como un ave. El dios sol representado como un ave se originó en Egipto y se expandió a Roma. El sol de Asiria estaba representado como un ave alada y el dios sol egipcio Ra y Horus tienen la forma de un ave. La famosa ave de fuego egipcia, el ave fénix, también es el arquetipo del culto al sol. También en Roma la gente llevaba el ave, el símbolo del dios sol, sobre el mástil. Entonces, ¿por qué el altar mayor en la Basílica de San Pedro tiene la imagen del sol con un ave dentro? La Iglesia Católica insiste en que el ave en la imagen solar es el Espíritu Santo. Pero esto es simplemente una excusa. Cuando trazamos las costumbres del culto al sol, el ave es el dios sol alado, que los adoradores del sol sirven. Ofreciendo el pan y el vino a la imagen del ave, no lo ofrecen al Espíritu Santo, sino al dios sol. Bien, en consecuencia, el sol ha sido un instrumento de adoración desde el inicio de la era babilónica sobre la tierra, ¿no? Las primeras civilizaciones reconocidas sobre la tierra, los sumerios, los acadios, la tierra de Ur, donde por cierto nació Abraham, siempre tuvieron como adoración, como instrumento de adoración al sol. Y aún hasta nuestros días, como hemos visto, en la Iglesia Católica utiliza el símbolo del sol y lo pone en sus lugares más estratégicos para que la gente los vea y se familiarice con ellos y los acepte, ¿no? En consecuencia, por eso ahora el sol se va a mostrar como lo que verdaderamente es, aunque un astro muy, muy, muy potente, está supeditado al poder de Dios. Y así como en un momento se tornó oscuro, cuando se inició el tiempo de la ira, así ahora adquiere su mayor potencia al punto que comienza a quemar a los hombres. Y lo quema precisamente por eso, para que los hombres sepan que el sol no es un dios, sino que el sol está como instrumento en las manos de Dios. Sigamos viendo. Dice el versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Claro, no, y no se van a arrepentir porque son descendientes de Caín y Caín es enemigo de Dios. Es decir, esa generación sobre la tierra que está representada por el mar, como podemos ver, el mar es 1.000.000 de veces, el volumen de agua del mar es 1.000.000 de veces mayor que el volumen de las aguas dulces. Las aguas dulces representan a los que aman a Dios, a los que amamos a Dios, le seguimos, le respetamos, y las aguas saladas representan a los que adoran a Satanás. De manera entonces, pues que aunque ellos son en una mayor cantidad, ellos son los que han quedado sobre la tierra. Bueno, independientemente de que, o mejor dicho, poniendo a un lado que algunos millones, miles de millones murieron con la persecución de la gran tribulación. Pero los que quedaron en la tierra, los que hayan quedado, dice, se quemaron con el gran calor. Y aún así, el gran calor que producía el sol, y aún así dice que blasfemaron el nombre de Dios porque no se pueden arrepentir, porque no llevan a Dios en su corazón, porque no le reconocen, porque para ellos su Dios es Satanás. Lo peor de todo es que ellos van a terminar igual que Satanás en el lago que arde con fuego y con azufre. Bien, entonces el verso 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Cuál será el trono de la bestia? Porque no es el trono de Satanás, es
es el trono de la bestia, es decir, el trono de los hombres, donde los hombres ejercían su autoridad en la tierra, donde nacían las decisiones de estos importantes. Obviamente, este trono está en el norte del mundo, porque el norte del mundo gobierna la tierra. Estaríamos hablando, por ejemplo, de Inglaterra, donde están los reyes, que son descendientes de Caín. Podríamos hablar de Noruega, podríamos hablar de Bruselas, por ejemplo, donde se encuentran los principales centros financieros del mundo. Lo cierto es que a pesar del intenso calor que el sol está irradiando, Dios los cubre de tinieblas. Esto ya es la quinta copa, con lo cual nos estamos acercando al final. ¿Por qué Dios los quema con el calor, pero a la vez le añade tinieblas? Porque las tinieblas representan la maldad. Porque el mundo ahora va a terminar como empezó, oscurecido. Sin embargo, nos dice que ellos no se van a arrepentir de sus malas acciones. Luego dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ciertamente está aduciendo al hecho de que se ha de presentar un gobierno mundial después de después que caiga esta forma de gobierno Illuminati, viene un gobierno mundial, un gobierno milenial, un gobierno dirigido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero que el Señor no va a gobernar solo, el Señor va a gobernar junto con sus santos, como bien nos dijo Daniel en el capítulo 7. Veamos lo que dijo Daniel. Veamos que acá dice, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Esas 4 bestias que ve Daniel es la única bestia que ve Juan. Dice, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esto es precisamente lo que nos está diciendo Apocalipsis 16, que se va a secar el río Éufrates para que pasen los reyes del oriente. Estos son primeramente el Señor Yeshua, que es el Rey de Reyes, pero detrás de él pues viene la cohorte que le ayudará a gobernar la tierra en los tiempos cuando sea sometido el gobierno de la bestia y se instale sobre la tierra el gobierno milenial que va a comandar el Señor. Entonces el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates para secarlo y pasara por allí, digamos, esa enorme playa de reyes que vendrán sobre la tierra a gobernar junto con el Señor. Pero esto es una preparación para lo que viene ahora, que sería la última de las copas. Cuando Satanás ve que se está formando el gobierno, o se está organizando el gobierno que va a dirigir la tierra porque los reyes están pasando por el gran río Éufrates, entonces él prepara un campo de batalla, él prepara una guerra para enfrentar directamente al Señor Yeshua y terminar con esa posibilidad de que surja un gobierno sobre la tierra diferente al que ya está, que es el gobierno del anticristo. Bueno, lo que queda de él, porque ya a este momento pues ciertamente no quedará mucho, dada la situación que está viviendo, que ya hemos descrito anteriormente. Entonces dice el verso 13, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. O sea, entiendo yo que es uno de cada uno. De la boca del dragón, que es Satanás, sale un espíritu. De la boca de la bestia, que son los que gobiernan la tierra, sale otro. Pero aquí el tercero es la boca de un individuo, que es el falso profeta. De ese falso profeta, que es el anticristo, que es el cuerno 8 o es el reino 8 de Apocalipsis 17, es el cuerno 8 de Daniel. Dice, sale también un
un espíritu. O sea, son tres espíritus que salen, uno de cada uno de ellos. Dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Lo que quieren es oponerse a que haya el gobierno mundial. Entonces, dice el verso 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto no está, este versículo no está metido a la fuerza aquí. Lo que sucede es que el Señor está diciendo, bueno, el que no esté atento, el que no está pendiente de lo que está sucediendo en el mundo y no sabe, no conoce a la bestia ni sabe lo que está tramado, pues seguramente estará desnudo. Pero el que está preparado, el que está velando, el que está atento, el que se preparó para esto, ese no va a ser sorprendido. Entonces dice, bueno, los que quieran, los que se decidan participar por el gobierno de Satanás y de la bestia, pues van a sufrir una gran derrota. Los que se alisten con el gobierno del Señor Yeshua, que son sus santos, esos van a ser los vencedores. Entonces viene el séptimo ángel, dice, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Ya, o sea, es decir, ya se terminó todo. Con esta copa termina ya el poder de Satanás sobre la tierra, el poder de la bestia, el poder del anticristo. Y ahora, a partir de este momento, lo que le quedan son horas al gobierno de todos ellos sobre la tierra, de los tres que habían soltado sus espíritus, ¿no? Entonces dice, hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Terremoto terrible, más grande que aquel que dio inicio al tiempo de la venganza o al tiempo de la ira. Bueno, así serán las características de ese terremoto. Dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí se va a consumar todo. Aquí van a terminar milenios de engaño, milenios en los cuales Satanás desarrolló toda su mentira sobre la tierra para engañar al mundo, para que el mundo se olvidara del Dios Padre creador de los cielos y de la tierra, para que en el mundo imperara la idolatría, los falsos dioses, los dioses de mentira, los dioses de engaño, de los cuales Dios alertó a lo largo de toda desde la creación hasta este momento y que aparece cientos de veces en su palabra, invitando a la gente a que abandonaran los ídolos, a que abandonaran toda forma de idolatría y se convirtieran a él. En este momento va a terminar todo porque es la hora del juicio de la Babilonia. Entonces dice que la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Es decir, cuando se divide la gran ciudad, ¿cuál será la gran ciudad? El Vaticano sería probablemente la gran ciudad, ¿verdad? Donde tiene el asiento, no solamente la Iglesia Católica y la casa del Papa y el palacio del Papa, sino que además ahí tienen asiento todas las religiones del mundo, pero además en sus oficinas están las sedes de los Illuminatis, donde los Illuminatis tienen su centro de trabajo. Están precisamente allí, ¿no? Entonces dice que cuando esta gran ciudad se parte en tres, dice que las naciones caen. Bueno, las naciones se dan cuenta de lo que pasó, las naciones entienden lo que ha pasado, porque luego nos va a decir Apocalipsis 17 y 18 qué es lo que Dios va a hacer con la gran ramera, que es en este momento la Iglesia Católica, juntamente juntamente con el gobierno Illuminati son los que han desatado toda esta maldad sobre la tierra. Cuando se produce esa situación, seguramente vendrá, es cuando 10 reyes, 10 gobernantes se ponen de acuerdo para destruir el Vaticano. Probablemente sea un gran bombardeo, probablemente el Vaticano sea destruido con fuego y
y no quede prácticamente nada y mueran miles de sacerdotes, de cardenales, no sacerdotes, de curas. Los sacerdotes corresponden a Dios y estos son servidores del diablo. Bueno, de curas morirán en ese momento, pero será un bombardeo tan grande que dice que toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Bueno, de tal magnitud irá a ser no solamente el terremoto, sino el bombardeo que ha de venir sobre el Vaticano. Entonces dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Además de todo lo anterior, dice que caerá un granizo como el peso de un talento. Y aún así los hombres no se van a arrepentir. Aún así los hombres van a seguir blasfemando en contra de Dios. Este escenario, este escenario que deja acá las copas de la ira, será el que el Señor va a encontrar en su, cuando descienda sobre la tierra para gobernarla. Recordemos que Él ya vino y se apareció en las nubes y la iglesia fue levantada. Luego la iglesia fue guardada en los recintos mientras se desataban estas copas de la ira. Ahora, luego desatada la copa de la ira, el Señor va a regresar con los reyes del oriente, como lo llaman acá, a gobernar durante 1000 años lo que haya quedado de la tierra. Estas fueron, o estas son las 7 copas de la ira. Así pues, entonces nos terminamos por hoy con este análisis y nos encontramos ya para el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, que tienen que ver con la destrucción de Babilonia y de la gran ramera. Gracias por ver el video hasta acá. Dios te bendiga.